Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a directamente introducirnos, quiero decir bien hoy, al libro de Levítico y explico por qué. El, eh, la próxima clase, que no voy a estar, mi esposa se va a encargar de enseñarles acerca del tabernáculo y el sacerdocio. Nosotros vimos la entrega de la ley en el monte. Recuerden que el pueblo ya llegó a Sinaí. El pueblo ya llegó a Sinaí, ahora recibió la ley. Recuerdan toda la manifestación en el monte, cómo el pueblo recibió la ley. Y después de recibir la ley, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo una vida preciosa para el pueblo, es cuando el pueblo se revela y es el pecado del becerro de oro. Eso lo vimos, ¿no es cierto? Bueno, nuevamente el pacto es rectificado. Dios no rompe con el pacto a pesar de que el pueblo peca y desobedece, no obedece los mandamientos recién dados por Dios, no los obedece. Se hace hacerse a Aarón, digo bien, un becerro de oro. Es interesante porque parecería que en el corazón del hombre está todavía esa necesidad de materializar la fe. A Dios no lo pueden ver, pero ellos necesitan aferrarse a algo que puedan ver, que puedan palpar. Eso existe en el corazón del hombre desde el comienzo de la humanidad, pero Dios tenía que castigar esta desobediencia y vimos cómo sufren las consecuencias, pero Dios rectifica el pacto y aunque ellos pecaron, el pacto sigue vigente porque Dios no rompe con el pacto. El pacto es unilateral de todas maneras. Dios hace pacto con el hombre y a pesar que el hombre peca, ese pacto no se rompe. Lo que sí el hombre sufre son las bendiciones, porque el pacto también incluye bendiciones, pero en realidad el hombre al pecar, quiero decir bien, lo que hace es alterar las bendiciones del pacto, pero no el pacto, porque el pacto está bajo la sangre, recuerden. Entonces, termina el libro de Éxodo y comienza en el contexto ya del tabernáculo formado, construido por Moisés con todas las toda la organización y todas las instrucciones dadas por Dios en el Sinaí. Eso lo van a ver bien, lo van a ver con Flo, porque Flo, como enseña Hebreos, tanto Éxodo como Levítico siempre se tienen que leer con el libro de Hebreos. Es como la explicación para estos dos libros. Están ligados, estrechamente conectados espiritualmente, escrituralmente. Entonces es mejor entenderlo de esa forma. Van a ver entonces todos los enseres del tabernáculo, su significado, los simbolismos. Recuerden siempre, hay algo que es muy importante que tienen que saber. Todo, absolutamente todo, en el Antiguo Testamento señala a una y sola cosa que es lo más importante: a Cristo. Si hay alguna cosa, si hay alguna situación, si hay alguna cosa que no señale a Cristo, no es relevante, no es importante. ¿Por qué? Porque lo más importante es que toda la Escritura y todo lo que vemos ahora, por ejemplo, en el tabernáculo, las fiestas solemnes, en el libro de Levítico, todo señala al Mesías, al Salvador, a Cristo. Entonces, el contexto en que comienza a escribirse o a plasmarse el libro de Levítico es en un contexto donde Moisés está.
En el tabernáculo o el santuario o la tienda lo van a encontrar con los diferentes nombres. Y ya la gloria del Señor descendió, a tal punto que en la tienda Moisés no puede entrar por la nube y por la gloria que se ha manifestado en la tienda. Y comienza entonces el libro de Levítico diciendo que el Señor llamó a Moisés desde la tienda, o desde el santuario, o desde el tabernáculo de reunión. Entonces termina el libro de Éxodo en el capítulo 40 con la nube cubriendo el tabernáculo, y es en ese lugar, en ese contexto, es donde Dios lo llama a Moisés para darle las leyes levíticas, lo que conocemos como el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque Israel pecó. Israel se apartó rápidamente del pacto, lo violó, lo transgredió. Entonces Dios tiene que dar al pueblo una serie de leyes para que el pueblo entienda que Dios es santo, y de la única manera que el pueblo puede llegar y acercarse a Él es por medio del sacrificio, es por medio de la ofrenda, que lo vamos a ver ahora, vamos a ver cada una de ellas detenidamente, pero tanto las leyes relacionadas con los ritos, sacrificios y servicio del sacerdocio están acá plasmadas en el libro de Levítico. No todos los hombres de la tribu de Leví son sacerdotes. El término levita se refería también a laicos que servían en el tabernáculo, en el santuario. Ahora, todos los sacerdotes sí necesariamente provenían de la tribu de Leví. Y aunque fue escrito como un manual para sacerdotes, las enseñanzas de Levítico son para la nación. De hecho, vez tras vez se menciona, habla a los hijos de Israel, como hablándole al pueblo. Todos los que están con la camarita apagada, me gustaría si la pueden prender, por favor, así claro, digamos, yo me doy cuenta que no le estoy hablando a un aparato simplemente, sino que den cuenta que del otro lado hay alguien, por favor, ¿de acuerdo? Bueno, Profe, sí, disculpe, yo dentro de 20 minutos la voy a prender porque estoy en un lugar donde no pudiera prenderla la cámara por una cuestión de espacio. está En bien, está 20 minutos perfecto. prometo prenderla, discúlpeme. No, por favor, no hay problema. El tema es que yo necesito saber si alguien está del otro lado. O no gracias, muy amable. O estoy simplemente hablándole a un aparato. Bueno, sí, en realidad le estoy hablando a un aparato, pero están ustedes. Ahí está, Hugo, Dios te bendiga. Bueno, entonces este pueblo nacido en esclavitud necesita leyes, ya vimos. Israel deja Egipto con el cuerpo, pero recuerden que su mente estaba permanentemente ligada a la cultura, la esclavitud, la costumbre egipcia y la contaminación del paganismo. Entonces este pueblo necesita leyes. ¿Para qué? Para que se establezca una comunidad en el desierto, no solamente para tener relación con Dios, para acercarse a Dios, sino para establecerse como una comunidad, y para establecerse para que una vida sea en comunidad, tiene que haber reglas, tiene que haber leyes. Lo importante es que este libro enfatiza que Dios es santo y su pueblo tiene que ser santo. Recuerden, la palabra santo significa apartado, consagrado, dedicado al servicio. Siempre las palabras en hebreo y en griego tienen varios significados. Bueno, el tema de Levítico es santidad a Jehová. Aparece la palabra santo, santidad o relacionado a la santidad 73 veces en el libro.
El santuario era santo, las vestiduras de los sacerdotes eran santas, los enseres eran santos, las ofrendas eran santas, las vestiduras, las fiestas, santas convocaciones, como vamos a ver, eran santas. Y el libro nos presenta principios elevados de la relación entre Dios y el hombre. Por eso hay muchas reglas y ceremonias que no están vigentes para este tiempo, pero revela cómo Dios de alguna manera quita el pecado, o ese tipo de sacrificios apacigua las demandas de Dios en el antiguo pacto, ¿no? Y también presenta principios morales y espirituales. El libro en realidad tiene como objetivo grabar en la mente humana verdades espirituales que se desarrollan ahí, pero que se plasman y se explican mejor en el Nuevo Testamento. Es como el Evangelio vestido en simbolismo. Como dije bien al principio, no se puede leer correctamente el libro de Levítico si no se lo lee paralelamente con el libro de Hebreos. Pero como ustedes van a tener una materia que se llama Hebreos, le van a encontrar la conexión perfecta y lo van a relacionar perfectamente. Vamos con los sacrificios. Dios establece entonces un sistema de sacrificios. Le dice Dios a Moisés que tiene que el pueblo que regularse por un sistema de sacrificios. El método por el cual Dios, o mejor dicho, el método por el cual el pueblo se acercaba a Dios era por medio de los sacrificios. Y el método por el cual Dios se acercaba al hombre era por medio de la revelación. Es decir, cuando el hombre iba y presentaba sacrificios, como ocurrió en el tabernáculo, cuando fue inaugurado, era que la presencia descendía, ¿no es cierto? La nube cubrió el tabernáculo. Bueno, esa era la revelación, esa era la manera de Dios, de la manifestación, de manifestarse, quiero decir bien, de Dios ante el pueblo. Ideas mosaicas, o sea, el sistema mosaico de sacrificio de Moisés, ¿no? Las ideas relacionadas con el sacrificio. El motivo básico de los sacrificios era la sustitución y el fin, la expiación. ¿Saben lo que es expiación? ¿Saben lo que es sustitución? Sí, es fácil. La palabra sustituir es que alguien está en lugar de otro. Y la expiación es eliminar la culpa o pecado a través de un tercero. Esas palabras tienen que tenerlas en cuenta porque son muy importantes. Sustitución, expiación. El 17:11 nos revela la clave. Dice, la sangre es la vida que da el cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar. Y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. 17:11. Es la traducción, la nueva traducción viviente. Por lo tanto, entonces, la sangre usada en la expiación simboliza una vida ofrecida en la muerte. ¿Vamos bien por acá? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. La segunda idea, entonces, del sacrificio tiene que ver con la consagración. El colocar el oferente las manos sobre el animal antes de degollarlo es como que se identifica con la vida, con la víctima, quiero decir. La víctima ofrecida en el altar, con el animal. Símbolo del que el que ofrece le pertenece a Dios. Es como la entrega. Hay una tercera idea, que es la idea de mayordomía, de administración. Por ejemplo, ciertas ofrendas
eran de alimentos, partes se quemaban en el altar, partes se compartía con el sacerdote. Era una forma de reconocimiento de que todo le pertenece a Dios, ¿sí? No solamente animales, sino bienes que tenían que ver con alimentos, producto de la tierra, ¿sí? Producto de la labor humana. Cuarta idea, la comunión con Dios. Y esto era por medio de las ofrendas de paz. Y una quinta idea tiene que ver con la adoración. El acto del sacrificio tenía que ver también como un acto, era un acto de adoración. ¿Recuerdan cuándo aparece por primera vez la palabra adoración? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo aparece? Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham, a su hijo, a su único hijo. ¿Vieron? Ahí dice Abraham, iremos, adoraremos y volveremos, ¿no es cierto? Le dice al criado. Y el contexto, ¿con qué tiene que ver con adoración ahí? ¿Con música? ¿Tiene que ver con danza? ¿Tiene que ver con luces? ¿Tiene que ver con instrumentos? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, con obediencia. Con fe y con obediencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en adoración, no pensamos solamente en instrumentos, en música y en canciones. Pensamos en un acto de adoración. Bueno, con el tiempo, pasando los años en la historia de Israel, los israelitas llegaron a pensar que lo único que les importaba era a Dios el sacrificio. Hay que ir a sacrificar, ¿no? Hay que llevar al animal y cumplir con el rito, con la costumbre. Por eso los profetas, incluso David, escribió y amonestando, y decían que el sacrificio, si no está acompañado con la obediencia y con la fe y el arrepentimiento, no servía para nada, absolutamente para nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué les hace pensar que una demanda de Dios, si no está acompañada con obediencia, con fe y con arrepentimiento, no sirve para nada? Era como si no, como que si lo hacían por costumbre. Exactamente, yo a eso lo llamo piloto automático. Pues llegó un tiempo, pasando los años en la historia del pueblo, que era simplemente llevar el animalito como para decir, bueno, conformemos a Dios, ¿no? Pero el corazón estaba lejos de Dios. Y no nos vayamos tan lejos. ¿Cuánta gente va a la iglesia con esa tesitura, con ese espíritu? ¿No? ¿Cuánta gente va a la iglesia para decir, bueno, tenemos que ir, la inercia, el piloto automático? Vamos porque va la familia, porque va un amigo, vamos para cumplir. Y no hay peor cosa para Dios que la religiosidad. Eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Es hacer algo por la inercia, por el tiempo, por la historia, sin entender el propósito por lo cual lo estamos haciendo. Bueno, eso es lo que pasó con el tiempo, con el pueblo. Por eso Dios, vez tras vez, tenía que usar a los profetas para llamarlos al arrepentimiento. Y por eso muchas veces, aunque no se rompía el pacto, pero sí ellos estaban excluidos de las bendiciones. Vamos con las clases de animales. Había una clasificación específica de animales para ofrendar, quiero decir. 5 especies, nada más, eran aptas para el sacrificio. Esto es muy simple, pero hay que tener cuidado a veces, porque se pueden confundir. Vaca, oveja, cabra, paloma o tórtola. Eran animales considerados, digo bien, limpios, puros. ¿Por qué? Porque todos estos animales limpios, puros, ¿a quién simbolizaban?
¿Eran símbolo de quién? de Cristo. Claro, claro. Los inmundos no podían ser símbolo de Cristo. Vamos a ver el procedimiento y la manera de ofrecer. ¿Cómo era el procedimiento a la hora de ofrecer el sacrificio? El oferente llevaba al animalito a la cerca, a la puerta del tabernáculo. Van a ver que el tabernáculo tiene un perímetro y una puerta. Todo lo van a ver con Flo y cada cosa tiene un simbolismo muy importante que nos revela a Cristo. Cristo, hay un libro muy interesante que se llama, un pequeño libro, Cristo en el tabernáculo. No lo compre, porque ya le recomendé tantos libros que ya, ¿sí? Pero es muy interesante porque habla acerca de cómo está revelado Cristo en cada enser del tabernáculo. El altar del incienso, el lavacro, la menorá, el altar del holocausto, bueno, el velo, el lugar santísimo, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, todo, absolutamente todo nos dirige a la persona del Señor Jesús. Entonces, el oferente llevaba el animal a la puerta del tabernáculo y lo llevaba hasta el altar del holocausto, que era el primer enser después de la puerta, después de la cerca. Ponía las manos sobre el animal para indicar que era el sustituto, es decir, era como decir, el lugar de este animalito dócil e inofensivo es mi lugar. Él está representando mi lugar. Yo tendría que estar en lugar de este animal, ¿no? Se identificaba y le transfería de alguna manera los pecados al animal. Ese es el sustituto, eso llamamos al sustituto. El oferente, entonces, el tercer paso era que degollaba a la víctima en señal de justa paga por los pecados, por sus pecados. Y lo que hacía el sacerdote era derramar la sangre sobre el altar. Y lo cuarto, que según la clase de sacrificio, todo el animal o parte se quemaba y el restante era comido por el sacerdote y su familia. Lo vamos a ver con detalles un poquito ahora esto, pero vamos a ver ahora las clases de ofrenda. Esto es importante. Las clases de ofrenda son importantes. La primera clase de ofrenda, y está por eso en el primer lugar, es el holocausto. Se distinguía de entre las demás ofrendas porque se consumía sobre el altar enteramente. Todo el animal se consumía en el altar, el holocausto. Y se consideraba como el sacrificio perfecto. Y aunque era expiatorio, recuerde la palabra expiatorio, representaba la consagración completa, es decir, el oferente se entregaba completamente, simbólicamente, en ese sacrificio. Y es interesante porque el término holocausto significa lo que sube, dando a entender la famosa expresión que nosotros hemos leído y decimos cada tanto, olor fragante, olor grato a Jehová. Es una manera humana de decir que Dios se agrada de ese sacrificio, del holocausto. Entonces, todas las mañanas y todas las tardes, en el tabernáculo de reunión, se ofrecía un cordero en holocausto para que Israel recordara la consagración a Dios. Éxodo 29, 38 al 42 relata perfectamente esto. Resulta que había diferentes clases sociales en el pueblo y había gente pobre. Entonces a los pobres se les permitía ofrecer palomas o tórtola según la situación económica. La segunda es la oblación o la ofrenda de alimento. Oblación u ofrenda de alimento.
El vocablo oblación es interesante en hebreo porque significa acercamiento. Esto no era un sacrificio animal, sino consistía de los productos de la tierra, de las labores humanas. Flor de harina, panes ácimos, espigas tostadas. Y no se presentaban solas, sino que además, digamos, con sacrificios de paz y holocausto. Estaban combinadas, era como un sacrificio combinado. Una porción pequeña se quemaba en el altar y el resto era para los sacerdotes, a menos que el oferente lo ofreciera todo, completo, y se quemaba toda. Ahora, algunas disposiciones acerca de la oblación, algunas disposiciones acerca de la ofrenda de alimento. Se echaba aceite sobre la oblación. ¿El aceite es símbolo de qué es? Siempre en la Biblia. El aceite es símbolo de la unción, del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y se ofrecía incienso también sobre la oblación. ¿Y el incienso qué representa? Lo van a ver después en el tabernáculo, pero representa las oraciones, ¿sí? Y esto es interesante porque eran ofrendas sin miel y sin levadura, porque ambas causaban fermentación y la fermentación era símbolo de corrupción, de pecado. Lo que sí se añadía a la ofrenda esta, a la oblación, era sal, porque la sal simbolizaba incorrupción y pureza. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno. Yo tengo una pregunta. Sí. Dijo 5 los pasos anteriores. Yo tengo sacrificio, consagración, comunión, adoración y me falta uno. Sí, la ofrenda de sacrificio de paz. Ok. Estoy en los sistemas de sacrificio. Sigo con el sistema de sacrificio. Ahora viene la ofrenda de paz o el sacrificio de paz. Esta era completamente voluntaria. No era obligatoria, era voluntaria. ¿Y cómo se distinguía de las demás? La mayor parte del animal era comido por el oferente y sus invitados. Era como una ofrenda de celebración también. Podía ser cualquier animal siempre que fuera limpio y podía ser de ambos sexos. El procedimiento era el siguiente: se rociaba la sangre sobre el altar, se quemaba el sebo y los riñones. Eso significaba que Dios recibía la mejor parte. El pecho del animal era levantado, mecido por el sacerdote en señal de dedicación. Y el que ofrecía el animal podía invitar a comerlo a un levita, a un pobre, al huérfano, a la viuda, y en realidad se convertía en una verdadera cena o comida de comunión. En Deuteronomio 12, del 6 al 7, tienen esto. Había 3 clases de sacrificio de paz. No era uno solo, había 3 clases. Uno se llamaba acción de gracias, porque justamente expresaba agradecimiento por alguna bendición. 2, para cumplir un voto. Y 3, la ofrenda voluntaria, como bien dijimos al principio, una expresión de amor, espontáneo. Como era voluntario, la gente lo hacía espontáneamente. ¿Cuándo se cumple el sacrificio de paz? Entre otras cosas, en Cristo nuestra paz.
dice Efesios 2, quitó la enemistad entre Dios y los hombres, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Precioso, preciosa cita de Efesios. Vamos con el sacrificio del pecado. Este también es sumamente importante. Este específicamente era para una ofrenda para expiar los pecados, por ignorancia o yerro. Había diferentes grados de sacrificio según la categoría de la persona que le ofrecía. Recuerden, había diferentes estratos sociales. Y aunque Dios exige la misma santidad para todos, recuerden este principio. Este principio es muy importante. A más luz, más demanda. A más revelación, más demanda. No es lo mismo, no es lo mismo la luz de un líder en términos de responsabilidades que una persona que no lo es. No es lo mismo lo que Dios pedía de un sacerdote de quien no era un sacerdote, porque la gracia, la revelación y todo lo que se le dio a una persona en posición de liderazgo no es lo mismo que una persona que no lo es. Entonces, el que tiene la misma luz, a mayor luz, más responsabilidad. El sumo sacerdote, entonces, o el pueblo debía ofrecer un animal más costoso, un becerro. Un gobernante, una persona del pueblo, ofrecía un cabrito, una cabrita o un cordero. Los pobres, palomas o tórtolas. Y los muy pobres, podían hasta ofrecer una medida de harina en el altar, una flor de harina quemada en el altar. El procedimiento era más o menos el siguiente. En el caso del sumo sacerdote o en la congregación se rociaba la sangre 7 veces sobre el velo, el lugar santo y el tabernáculo. En el tabernáculo, quiero decir, en el velo y en el tabernáculo. En el caso de una persona o del pueblo, se rociaba la sangre sobre los cuernos del altar, que era el lugar más visible. Y se cumple lo que dice de alguna manera, lo que dijo el Señor en Egipto: veré la sangre y pasaré de largo, pasaré por alto. La Pascua, ¿se acuerdan? Como el propósito del sacrificio por el pecado tenía, como propósito expiar las faltas, el sacrificio por el pecado, no se permitía comer la carne del animal. Acá no se permitía, acá no se compartía. Se daba al sacerdote oficialmente una parte, de ahí el dicho que dicen que el sacerdote come de los pecados del pueblo. Y cuando el oferente era el sacerdote mismo, cuando era el sacerdote el que ofrecía, todo el animal era quemado en el altar o fuera del campamento. ¿Qué les recuerda eso? Que el animal fuera quemado sobre el altar o fuera del campamento. ¿Dónde fue crucificado el Señor Jesús? A las afueras de Jerusalén, ¿no es cierto? Vamos con los sacrificios por culpa y diversas transgresiones. 5 al 7. Esta ofrenda era muy similar
a la del pecado, al sacrificio del pecado, pero se ofrecía en caso de violación de los derechos de Dios o el prójimo, el descuido en diezmar, por ejemplo, pecados contra la propiedad privada, ajena, robo. El ofensor debía, este era el procedimiento, debía confesar y restituir. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 5 veces más. Una quinta parte. Una especie de multa, de punitorio, ¿no es cierto? Si no se lo podía dar al damnificado, se lo debía dar a un pariente. Por ejemplo, el damnificado moría, se lo daba a un pariente. Y si él no tenía pariente, se lo daba al sacerdote. Número 5.8. Además de ofrecer un carnero en señal de arrepentimiento. ¿Vieron cuántas cosas había que hacer para agradar a Dios? ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Por eso el sacrificio de Cristo, el sacrificio del Señor, nos liberó de todas esas cosas. Ustedes ni yo quisiéramos vivir en aquella época. El acercamiento a Dios era mucho, pero mucho más traumático, más complejo, difícil. Era una carga muy pesada. Por eso es que vino Cristo. Bueno, la evaluación que se hace entonces de los sacrificios, ya, y resumiendo un poco, caemos en la cuenta de que los sacrificios en realidad no quitaba el pecado del hombre. Porque el corazón del hombre seguía de la misma forma, de la misma manera. De hecho, dice Hebreos 10.4 que la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar el pecado. Ahora, ¿para qué se instituyó este sistema de sacrificios? ¿Para qué? Para preparar a la mente de lo que iba a venir después. Exactamente. Porque como dijimos al principio, todo mira en una sola dirección. Todo absolutamente mira en una sola dirección. A Cristo. Tenía un valor simbólico hasta la llegada de Cristo. Y preparó la mente de los hebreos para entender las ideas fundamentalmente de expiación y de redención. Bien, ahora viene el tema del sacerdocio, los requisitos del sacerdocio, la investidura. Eso lo van a ver con Flo, porque ella es especialista en hebreos, ¿entienden? Entonces el que sabe, hay que dejar a las personas especializadas para este tipo de cosas. A mí me encanta el santuario, me encanta los enseres, explicar todo eso, pero como ella va a hablar acerca de esto, entonces lo va a unir, van a ver el tabernáculo y el sacerdocio con Flo. La próxima clase que yo no voy a estar. Entonces las funciones, los requisitos, la vestidura, la consagración del sacerdocio la van a ver la próxima clase. Propósitos y reglas acerca de pureza o impureza. Piensen por un momento en un contexto de este pueblo en el desierto. Estas leyes que expresa el libro de Levítico, que Dios le dio a Moisés, tenían que ver en un contexto del desierto. Piensen cómo 3 millones de personas tienen que convivir en el marco del desierto. ¿Dónde hacen sus necesidades? ¿A dónde? En un contexto de salud, de sanidad, de higiene, pero fundamentalmente de santidad y consagración. Y estaba tan ligado la enfermedad con la pureza, que ahora lo vamos a ver, que tenían que guardarse de todo eso. Dios tiene que cuidarlos de todo. Por eso le da las reglas, por eso le da leyes. Pero además,
alguna de estas leyes le va a servir también para la tierra prometida. Le va a servir para cuando entren a Canaán, a conquistar la tierra. Ellos no saben que van a tardar 40 años para entrar a Canaán. No lo saben. Pero Dios los prepara. Y por eso le da leyes. Por eso cuando veamos Deuteronomio, Deuteronomio significa la repetición de la ley. Es la repetición de todas estas cosas a la nueva generación que va a entrar al desierto. Porque los que van a entrar al desierto son los que nacen en el desierto. ¿Sabían eso? No los que nacen en Egipto. Salvo 2 personas, Josué y Caleb. El resto son los hijos del desierto. Y este principio me gustaría que lo tengan en cuenta. Los que entran a la tierra prometida son los hijos del desierto. Los que conquistan son hijos que nacieron en el desierto. Es como que Dios tiene que sacar la mente de esclavitud en una renovación, en una nueva generación. Porque la vieja generación no estaba lista y no estaba preparada para entrar a la tierra prometida. Entonces Dios, entre otras cosas, tiene que darle reglas de pureza y de impureza, enseñando al pueblo acerca de la santidad. Estaba relacionado con la santidad. Según las reglas, era puro todo lo que podía acercar a Dios, e impuro todo lo que lo alejaba de Dios. Se enseñaba entonces que lo inmundo, por ser ceremonial, alejaba al adorador de Dios. La purificación personal simbolizaba de alguna manera la santidad. ¿Es vigente eso hoy? Cric, 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 cric. ¿Es vigente? Están muteados, les recuerdo que pueden desmutearse. Sí, esa vigente Perdón, de continúa. vuelta. Bueno, es vigente, claro que es vigente. La pureza, la santidad. Lo que cambia es que ya el hombre redimido en Cristo no lo hace por su propia fuerza, es Cristo que lo hace por él. Antes era esfuerzo humano, ahora es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es la esperanza de gloria? La esperanza de la manifestación de Cristo dentro de nosotros. Ninguno de nosotros puede ser santo por su propio medio. ¿Sabían eso? Por más que nos esforcemos, todos los días nos levantamos diciendo yo voy a ser como Cristo. ¿Sí? A los 10 minutos estamos discutiendo con el vecino, tocando bocinazos por medio de la calle. ¿Sí o no? Discutiendo con el jefe, agarrándonos a la... ¿Sí o no? Esfuerzo humano. Eso es una cosa. Lo otro es dejar que Cristo se exprese. Uno de los peores pecados a vencer es el pecado de la religiosidad. Es querer ser santo por uno mismo, es querer ser justo por uno mismo, es querer ser bueno por uno mismo. No somos ni buenos, ni justos, ni santos. Solamente somos santos, justos y buenos porque el santo, el bueno y el justo vive dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, por favor, a eso? ¿Claro? Bueno, entonces... entonces todo lo que acercaba a Dios tenía que ver con la perfección, lo puro, y lo impuro, lo que alejaba. Y por lo general no había una regla doble, no había una regla para el sacerdote y otra para el pueblo. Santo era el sacerdote y santo tenía que ser el pueblo. ¿Sí? No había privilegios por ser sacerdote o sumo sacerdote. Después lo hemos reflejado en Nadab y Abiú.
que fueron cortados por ofrecer fuego extraño, ¿vieron? Y arrancó así el sacerdocio, imagínense. Bueno. Y el pueblo entonces tenía que aprender a discernir entre lo bueno, entre lo santo y lo impuro, o lo profano, y lo limpio o lo impuro. Tenía que entender esa diferencia. Tenía que estar bien grabado, marcado en sus mentes y en sus corazones. Y de alguna manera también en el contexto del desierto Dios quería conservar la salud de su pueblo, la sanidad, la cuestión sanitaria. Recuerden, más de 3 millones de personas, no había cloacas. Antes del siglo XX no se conocía nada acerca de gérmenes, de parásitos, no existía la penicilina. La cuarentena viene del libro de Levítico. No necesariamente eran 40 días. Cuando una persona hoy en un hospital está en cuarentena, no son 40 días, simplemente está apartado para que no contagie o no ser contagiado. La cuarentena viene de ahí, de la idea inicial del libro de Levítico. Bien. Animales limpios e impuros. Y estos se clasificaban en criterios según de salud. ¿Qué podían comer? ¿Qué no podían comer? Recuerden, no había sala de primeros auxilios, no había hospitales, no había médicos. El médico era el sacerdote, que muchas veces diagnosticaba ciertas enfermedades, pero no había los medios que tenemos, los recursos. El desierto es un lugar fundamentalmente de falta de recursos, donde no hay nada. Por eso Dios los llevó ahí, para que aprendieran a depender exclusivamente de Él. Bueno, lo que produce enfermedad puede producir muerte, y Dios prohíbe en el Antiguo Testamento, entonces, por ejemplo, el cerdo, ¿no? Hoy nosotros, este tipo de animales tienen controles bromatológicos. La gente lo puede consumir normalmente, pero en un contexto del desierto, animales que comen basura, que comen de todo, parásitos, ¿no? La contaminación, etc. ¿Qué podía comer el pueblo? ¿Qué podía comer Israel? Bueno, animales de pezuña partida que rumian, vaca, oveja, ciervos, algunos animales mamíferos quedan excluidos según esta regla. Quedan excluidos los carroñeros, los animales carnívoros, reptiles, ratones, animales acuáticos que tienen alas y escamas, no ranas, no anguilas, no mariscos, aves que no se alimentan de carroña ni de basura, insectos de 4 clases de la familia de langostas serán permitidos. ¿Recuerdan Juan el Bautista que comía? Claro, la langosta, pero no, claro, no era la langosta del Mediterráneo, no, no era la langosta ¿no? Era langosta silvestre, ¿no? Que además, entre otras cosas, tenía mucha proteína. ¿Cuál es el significado de estas leyes para el cristiano? ¿Nosotros nos tenemos que abstener de todo este tipo de alimentos, de alimentación? ¿Qué dicen ustedes? A menos que alguno de ustedes sea judaizante. ¿Qué dicen? No. Claro, porque el Cristo nos libró de las leyes ceremoniales. Definitivamente. Y Colosenses capítulo 2, mi libro preferido, Colosenses capítulo 2, 16 dice: por tanto nadie os juzgue, escuchen, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra, una vez más, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Ahora, quiero que me hagan la pregunta que me hacen todos los años, todo el tiempo. ¿Se puede comer morcilla? díganlo, tranquilo, díganlo, no. Este es el laboratorio, acá hay que... díganlo. Otra pregunta recurrente. ¿Se puede hacer tatuaje cristiano? Pregunten porque para eso estoy. Pregunten. Está escrito. Cristo nos libró de la ley ceremonial. Cristo no. Ahora, vamos a ver un apartado donde nos habla acerca del respeto sobre la sangre. Pero tenemos que entender el contexto también, ¿sí? Hebreos 10, para cerrar la idea, dice 9, luego dijo, aquí estoy, he venido para hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. ¿Vamos bien? Estupendo. Vamos ahora a la impureza relacionada con la reproducción. Porque parece que en el contexto del desierto había reglas para la mujer que daba luz. La mujer que daba luz quedaba ceremonialmente impura. Por eso en el episodio con la mujer de flujo de sangre, ¿se acuerdan? Que hace un esfuerzo enorme para llegar a Jesús porque la multitud lo apretujaba a Jesús. Dice, si solamente tocara el borde de su manto, ¿no? Ella era no inmunda, recontra, tenía una enfermedad de una hemorragia que era, no hace, ceremonialmente era, o sea, hasta podían haberla apedreado, porque no podía tocar un rabí en esas condiciones. Pero la mujer se arriesga, si esta estaba muerta en vida. Entonces, ligado a la reproducción, parece que las mujeres entonces estaban ceremonialmente, digo bien, impuras. Durante una semana o hasta cuando el niño fuera circuncidado. 8 días. Y si daba a luz niña, doble. ¿Sí? Doble purificación, 2 semanas. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, había una cuestión con la mujer, la cultura hebrea, ¿no? Tenía una cuestión con la mujer porque decían que como la mujer había pecado, entonces, bueno, no tenía lugar que el hombre, en principio, se le daba al hombre, pero además, siempre fue como una ciudadana de segunda categoría, ¿no? Eso está bien establecido en la cultura. Las madres de buena posición económica entonces ofrecían holocaustos para la consagración del niño. Y paloma o tórtola, otra vez, si era pobre. ¿Qué ofreció María por Jesús? ¿Se acuerdan ustedes qué ofreció? 2 segundos, exactamente. Bueno, había reglas tocante a flujos de los genitales y recomendación de higiene o aislarse en caso de enfermedades para no contagiar. Recuerden, una vez más, el contexto del desierto. Bueno, el significado de estas reglas tiene un significado. Hay un significado. Y era que los pueblos cananeos rendían culto a dioses de la fertilidad. Y también rendían cultos y ofrecían celebraciones, ritos, con orgías, con prostitución, con violaciones. Dios entonces quería plasmar en el corazón de los israelitas que tuvieran cuidado respecto a este tipo
de situaciones, ¿no? La reproducción no es pecado. De hecho, Dios desde el principio le dijo al hombre y a la mujer: multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguen. Pero la reproducción en el marco del matrimonio, eso es bueno aclararlo, ¿no? Es notable que la reproducción de alguna manera declarara a la mujer impura, y el Salvador vino producto de ¿qué cosa? De una concepción milagrosa, pero que al fin y al cabo dio a luz el Salvador del mundo, ¿no es cierto? Engendrado por el Espíritu Santo, pero en un proceso biológico donde tenía que cumplir también María con la ley. Vamos con la impureza de la lepra. ¿Qué era la lepra? Capítulo 3. Una enfermedad. Era una enfermedad terrible, terrible. Vamos con el diagnóstico. Se mencionan 4 tipos de lepra. Hubo enfermedades de la piel, contagiosas, infecciosas, contagiosas. Si se sospechaba, el sacerdote era el médico, recuerden. Cuando había alguien con una manchita, iba al sacerdote. ¿Qué tengo? Se tenía que exponer ante el sacerdote. Entonces, el sacerdote diagnosticaba. Si se sospechaba que la persona estaba leprosa, se declaraba impura. Si era un caso dudoso, se esperaba 7 días, se lo aislaba durante 7 días para volverlo a examinar a la persona. Y si de acuerdo al diagnóstico se declaraba puro o impuro. Y si la persona era declarada con lepra, se aislaba, por supuesto, para evitar el contagio con la demás población. Ahora, tenía un simbolismo la lepra. ¿A qué simbolizaba la lepra? Porque hay que describir que la lepra en realidad era una enfermedad que comenzaba por la piel, pero después terminaba comiendo extremidades del cuerpo. Nervios, en fin. Era una degenerativa, una enfermedad degenerativa, que iba consumiendo literalmente el cuerpo. En Palestina, en época de Jesús, iban tapados en la cara porque se caían las orejas, la nariz, se iba consumiendo el cuerpo. Era la muerte en vida, literalmente se consideraba la lepra muerte en vida. Por eso nadie podía entender cuando Jesús tocaba a los leprosos. ¿Cómo un rabí iba a tocar a un leproso? Por eso estudiamos esto, para entender la dimensión del actuar de Jesús, sobre todo en este tipo de enfermedades. Entonces, un proceso de corrupción no solo afectaba la piel, sino órganos del cuerpo. Se hablaba de un leproso como uno ya muerto, imaginen. Y la cura como si volviera a la vida. Es decir, cuando el tipo era curado de la lepra, era como que hubiera resucitado prácticamente. No solo era una enfermedad, sino que era considerado un símbolo de impureza. Entonces hay una conexión entre la lepra y el pecado, que está muy bien lo que escribe y lo que plasma Pablo Hoff, que me gusta mucho. La lepra está en la sangre de la misma manera que el pecado está en la sangre. Recuerde que por culpa de un hombre, todos, por la desobediencia de un hombre, todos hemos desobedecido. Comienza con una marca insignificante y va increyendo, ¿no? Crece rápidamente. Eso es lo que hace el pecado. Como la lepra es incurable, también el pecado es incurable, a menos que la persona tenga un encuentro con Cristo y sea transformado. Como la lepra separaba al leproso de los demás y producía la muerte, de la misma manera el pecado nos separa de Dios y nos lleva a la muerte eterna. Esa es la explicación que da Pablo Hoff, que me encanta, está muy bien. Hay un procedimiento para la purificación del leproso.
el sacerdote tomaba 2 aves. A una la sacrificaba sobre un vaso de barro sobre las aguas corrientes, y la sangre se mezclaba con el agua. Luego se mojaba el ave viva con cedro, hisopo, agua mezclada con sangre, y así se conseguía la purificación y se dejaba en libertad. Y esto a esta ave viva, y simbolizaba entonces la libertad de la enfermedad. 8 días después, la persona purificada debía ofrecer 3 corderos, uno por la culpa, otro por el pecado y otro en holocausto. Y el sacerdote hacía algo muy interesante. El sacerdote ungía con la sangre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Y este acto lo repetía después con aceite. Es decir, que lo devolvía de la vida a la consagración nuevamente para el servicio, para continuar entonces, para que pudiera llegar hasta el tabernáculo y seguir ofreciendo, para que vuelva la persona a la normalidad de la vida. ¿Vieron? Cuando alguien tiene una enfermedad, cuando alguien pasa por un proceso difícil de enfermedad, uno no quiere un auto nuevo, no quiere una casa nueva, no quiere irse de vacaciones a recorrer. Uno lo que quiere es normalidad. ¿Se dieron cuenta? Volver a la normalidad, que todo fuera, que si yo no podía tomar esta taza con la mano, la pueda tomar, ¿no es cierto? ¿Se dieron cuenta? Pero ¿cuándo nos damos cuenta de cuándo nos cae la ficha de eso realmente? Cuando pasamos por eso. Y ahí valoramos muchas cosas que podíamos hacer y en ese momento no la podemos hacer. Y no son grandes cosas las que queremos, simplemente volver a la normalidad. ¿Pueden pensar un hombre con lepra, por ejemplo, con una enfermedad terminal? No quiere grandes cosas, quiere simplemente volver a la norma, que Dios le devuelva volver a la normalidad. Bueno, vamos con leyes de santidad. Recuerden, este libro habla de santidad, santidad y santidad. Consagración, servicio, ofrenda, sacrificio. ¿Qué es lo que lo ligaba al pueblo con Dios? Ahora, del 17, 22 al 24, 10 al 23 son capítulos que dan énfasis a la necesidad de una vida pura, desde los sacerdotes hasta el pueblo, sin excepción. Del 17 al 20 tratan de mantener a Israel separado de las costumbres de otros pueblos paganos. Recuerden, ellos en un futuro van a entrar a Canaán. ¿Qué eran los canaanitas? ¿Se acuerdan? ¿Qué era el pueblo de Canaán? Maldito. La maldición de Canaán. Las prácticas eran prácticas paganas, terribles, abominaciones, Moloc, sacrificio de niños. El pueblo es un pueblo apartado. El pueblo de Dios es diferente, tiene que ser diferente. Consagrado a Dios, santo. Del 20 al 22 lo mismo, pero el requerimiento es para los sacerdotes, a fin de que tampoco se contaminen con las costumbres paganas, costumbres ceremoniales. Una vez más, se da a entender la división acá de las demandas de Dios entre el sistema de sacerdotes o la clase sacerdotal, vamos a decir, y el pueblo. Sacerdote y sumo sacerdote. Cuanto más cerca de Dios, más grande la demanda, más grande la consagración y la santidad. Y ahora sí, en el capítulo 17 se habla acerca de la importancia de la sangre.
En principio se recalca que todo animal debe ser apto para el sacrificio. Animal clasificado, ¿no? De los clasificados. ¿Por qué? Porque para que el pueblo no se vea tentado en el desierto de sacrificar cualquier cosa, cualquier animal. No cualquier animal era apto para el sacrificio. Recuerden la clasificación de los animales. Eso hacían las prácticas paganas también. También ofrecían. A sus dioses minúscula también ofrecían. Y también grabar en la mente del pueblo, entonces, como dijimos, la importancia de la sangre, porque los ritos paganos tenían que ver muchas veces con beber sangre humana, con beber sangre de animales. Entonces Dios dice, ojo con la sangre, ojo con la sangre. Sobre todo porque la gente, para redención de la humanidad, va a ser la sangre del Hijo de Dios derramada. Entonces tienen que tener una conciencia muy importante acerca de la importancia de la sangre. La importancia de la prohibición entonces de comer, beber sangre. ¿Recuerdan cuándo empieza esta ley? A ver si pueden recordar cuándo empieza la abstención de la sangre. Antes de la ley. Génesis capítulo 9, cuando Noé desciende del arca, ¿se acuerdan? Ya empieza una ley hablando acerca, ya se menciona una ley acerca de la abstinencia de la sangre. Y de no derramar sangre también. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La pena capital. Bien. Si por alguna razón un israelita mataba un animal y derramaba sangre no apto para el sacrificio, debía cubrir esa sangre con tierra. Entonces dejaba escrita en la mente y en el corazón del pueblo acerca de el cuidado de la sangre. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 15, cuando es el primer concilio en Jerusalén, cuando entran los gentiles a la iglesia, recuerden que la iglesia comenzó con los judíos, discípulos de Jesús, y cuando entran los gentiles a la iglesia, lo que se consensuó entre medio de los apóstoles es que debían abstenerse de ahogado, de fornicación y de ídolos y de sangre. Bien, pecados contra la ley moral, capítulos 18 al 20. Otra vez, Dios exhorta a los israelitas a no practicar costumbres de los canaanitas ni de los egipcios. Y hay una larga lista que la voy a sintetizar rápidamente acerca de los pecados sexuales. Comienza de esta manera: nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano, porque yo soy Jehová el Señor. Miren cómo comienza. Dice: no deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre, no deberás tener relaciones sexuales con ella. Sigue: no tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque eso deshonraría a tu padre. Y sigue la lista y sigue: con tu hermana o media hermana, ya que es la hija de tu padre, con tu nieta, sea ella la hija de tu hijo o de tu hija, porque eso sería deshonrarte a ti mismo. No tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre, porque ella es tu hermana, con tu tía, la hermana de tu padre, con tu tía, la hermana de tu madre. No deshonres a tu tío, el hermano de tu padre, a tener relaciones con su esposa, pues ella es tu tía, con tu nuera, la esposa de tu hijo, con tu cuñada, la esposa de tu hermano, con una mujer y su hija, y no tomes a su nieta, sea la hija de su hijo o de su hija.
Eh, no tenga relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de menstrual. Es impureza. No te contamines a ti mismo al tener relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. No permito que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloch. Acá es lo que hablábamos al principio. No debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No practiques la homosexualidad. El tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer es pecado detestable, dice el Señor. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo, tener relaciones con un animal, tener sexo con un animal. Eso es zoofilia, lo que se llama zoofilia. Bueno, ¿qué les parece? ¿Es clara la escritura? ¿Es vigente hoy este mandamiento? Absolutamente. Porque trata de leyes morales, no culturales o de alimentación en contexto del desierto, ¿no? Las otras leyes del capítulo 19 se sintetizan en 19 y 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá está la ley universal. ¿Se acuerdan de la Shemá? La vamos a ver en el Deuteronomio. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y una vez acá se recalca la idea de la familia como la institución sagrada de parte de Dios, porque como vimos todo este listado atenta contra el núcleo de las instituciones que es la familia. Bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos con algo un poco más divertido ahora? ¿Vamos con las fiestas? ¿Fiestas solemnes o santas convocaciones? Se llamaban también. Pastor, Sí, una preguntita. adelante. A lo mejor, ¿cómo era cuando, vamos a decir, yo caía, por ejemplo, con un palomino? ¿Quién era el que decidía qué tipo de sacrificio era, cómo sabía, o uno mismo que pecaba, lo llevaba delante del sacerdote, o de qué manera sabía lo que había que poner al holocausto, que era el que determinaba llevar tal cosa, que yo 4 o 5 ovejas o una, de acuerdo al pecado que hubiese hecho uno? ¿Quién lo determinaba, el sacerdote o uno mismo por su propia evaluación? No, no, no. Porque, No, el pueblo ya lo sabía. Por eso vimos la clasificación de los sacrificios. Según el pecado, si era por yerro, si era involuntario, si era profeso. Esa clasificación, la vimos recién, esa clasificación ya el pueblo la sabía. Y tenía que presentarse delante de Dios, y el sacerdote era el mediador. Simplemente el mediador. Por eso, hoy así no que tenemos un mediador. uno mismo, de acuerdo a lo que había hecho, era el sacrificio que tenía que llevar. Exactamente. A uno mismo lo decidía. Sí, exactamente. Sí, sí. Es que era conciencia también. El hombre sabía lo que había hecho y sabía cómo debía presentarse delante de Dios. Bien, bien, listo, gracias, pastor. No, por favor. Bueno, algo más divertido, un poquito más distendido, las fiestas solemnes, las santas convocaciones. Los hebreos festejaban fiestas sagradas, denominadas entonces santas convocaciones, y eran tiempos fijados para reunirse. El vocablo es interesante, hebreo para fiesta es una ocasión señalada, significa eso, una ocasión señalada o simplemente fiesta. ¿Vieron que dice la gente que no es creyente? Dice, ¿qué dice de los pentecostales? ¿Qué dice de nosotros? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué canta tanto? ¿Por qué se la pasan cantando? Están contentos, cantan. Están tristes, cantan. Cantan en los casamientos, cantan en los velorios, cantan y cantan todo, ¿sí o no? Bueno, porque tenemos ese modelo instaurado por Dios en este tiempo, en el tiempo
que Dios le da el Levítico a Moisés, pero después todo Israel es de fiestas constantes. El judío era de celebración, de celebrar. Para el judío no podía faltar nunca ni la fiesta ni el vino, porque el vino era símbolo del gozo de la fiesta. Pero todo venía producto de esta institución, de estas instituciones, la fiesta sagrada. Entonces, por lo general eran 1 o más días donde se dejaban todas las labores, dejaban de trabajar para reunirse con Dios, con Jehová. Y la mayoría se relacionaba con festividades agrícolas, acontecimientos, históricos de la nación, y fueron instituidas como parte del pacto del Sinaí. Todos los varones israelitas estaban obligados a ir a Jerusalén a celebrar Pascua, Pentecostés y Tabernáculo, fundamentalmente. Esas tres primeras fiestas, eran más que sagradas. Todas las demás, pero estas tres fiestas, sí o sí, por eso se movilizaba en la época de Jesús, Jerusalén, en el tiempo de Pentecostés, Pascua o Tabernáculo, estaba abarrotada de gente. Pues ya estaba en la conciencia del judío, no importa de dónde estaban. Si estaban en Egipto, si en Cisjordania, donde fuera, todo el mundo se trasladaba para la época de esas tres fiestas a Jerusalén. Y era una ocasión para celebrar y disfrutar y reconocer a Dios. En ocasiones se recordaba acontecimientos históricos, ¿no? Y eso es lo que quería Dios plasmar en el corazón y en la mente de ellos. Entonces, el propósito de las fiestas era la posibilidad de pensar, en la bondad de Dios cuando se conmemoraba un hecho histórico o cuando se coincidía con una fiesta, agrícola. ¿Por qué es tan importante para nosotros las fechas patrias en un país? ¿Por qué es tan importante las fechas patrias? Porque evoca un acontecimiento. Recordamos. Claro, evoca un acontecimiento histórico, ¿no? Y es importante eso. Para la nación y la identidad de una nación es sumamente importante eso. Bueno, eso ya lo había creado Dios 3.500 años antes. Entonces, el propósito principal era que ellos tuvieran presente que eran el pueblo de Dios. Cerrando un poquito esta idea. La palabra santo en el capítulo 23 aparece 7 veces. Enfatiza entonces el propósito de la fiesta. Y se destaca el número sagrado, el número 7. El número 7 significa totalidad, culminación, perfección. Y el sistema de fiestas solemnes entonces, o santas convocaciones, se constituía en un ciclo de 7. Séptimo día era de descanso. Séptimo año también era de descanso. ¿Recuerdan? Tenían que dejar descansar la tierra cada 7 años. El séptimo año sabático era seguido de jubileo. El séptimo mes era sagrado, con 3 días de fiesta, digo bien. Había 7 semanas entre Pascua y Pentecostés. La Pascua duraba 7 días y la fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. Todo en un ciclo de 7. Y todas las fiestas juntas duraban 66 días al año. ¿Cuándo trabajaban estos muchachos, no? 66 días de fiesta. Miren. Bueno. Vamos a ver el significado de cada fiesta. Una consulta. ¿En el libro puede ser que diga 77 días?
66. ¿Lo tienen en Pablo Hoff ustedes ahí como 66 o 77? Bueno, no importa, lo corrigen y lo buscan, en todo caso puede haberse un error de tipeo mío. Vamos con el significado de cada fiesta. El día de descanso, 23/3, era el día de reposo, la primer fiesta del calendario sagrado. ¿Por qué se debía descansar? Bueno, para recordar que el Creador descansó después de su obra, el séptimo día. También les recordaba la liberación de Egipto y que podían dedicar un día a la semana para el Señor. Toda la nación debía guardarlo, si no, debía guardarlo estrictamente, si no, literalmente estaba bajo maldición. ¿Qué pasaba en el día de reposo en la época de Jesús? ¿Por qué Jesús sanaba el día de reposo entonces? ¿Violaba la ley? No, porque Jesús dijo que el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Porque siempre en la ley lo que se promueve fundamentalmente es el amor y la misericordia. Si un buey está muriéndose en un pozo, ¿quién no lo va a rescatar? Si un enfermo, un necesitado, necesita un milagro, ¿por qué no efectuarlo? Dijo Jesús, ¿no es cierto? Vamos con Pascua y panes ácimos. Esta era una de las convocatorias anuales que todos los hombres judíos tenían que acudir a Jerusalén a celebrarla, como dijimos al principio. Una de las más importantes del calendario judío, o del calendario hebreo. ¿Qué se celebraba en Pascua? ¿Qué se conmemoraba de alguna manera? La salida de Egipto, por supuesto. La redención efectuada por el Cordero Pascual. Durante los 7 días no debía haber en la casa, ¿qué cosa? Levadura, porque es símbolo de corrupción. Se observaba el cordero y se lo mataba y se lo comía el primer día de la fiesta. Esto señalaba el comienzo de la siega de cebada. Y una vez entrando el pueblo a Canaán, tenían que llevar una gavilla, un manojo, como ofrenda de primicias. Y después de eso podían cosechar y comer de la cosecha. El primer día de la semana, después de la Pascua, el domingo. Entonces, la ceremonia era la siguiente: el sacerdote llevaba el manojo, la gavilla, lo ofrecía, lo mostraba, lo mecía delante de Jehová, y eso era una figura profética de Cristo. También hará una ofrenda de cereal de 4 kilos de harina de la más alta calidad mezclada con aceite, como ofrenda de comida al Señor, de olor agradable. También deben presentar 1 litro de vino como ofrenda líquida. Ahí hay un elemento más que no se mencionó hasta acá, pero también era parte de la ofrenda, el vino. Pentecostés o fiesta de las semanas. En época de Jesús se llamaba Pentecostés. La palabra griega para Pentecostés es quincuagésima, es decir, 50 días después de la Pascua. Se contaba después de la Pascua 50 días. Este marcaba el fin de la cosecha de trigo y se ofrecía a Dios las primicias del sustento. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? En Hechos capítulo 2, después del descenso del Espíritu Santo, después del nacimiento de la iglesia, después del descenso del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que ocurrió?
acto seguido. Ya sé, hablaron en lengua, pero después, ¿qué ocurrió? Pedro se levanta y predica en el poder del Espíritu Santo y se convierten unas 3.000 personas, que eran las primicias de la gran cosecha de almas. Acá ocurre algo muy interesante, muy interesante. Dice, cuando recojan la cosecha de su tierra, no cosechen hasta el último rincón de su terreno, ni vuelvan a cosechar los restos de la cosecha. Dejen esto para el pobre y el inmigrante, porque yo soy Jehová, su Dios. Siempre la escritura y el principio es también pensar en el pobre, no solamente en el que tiene, sino en el de menos recursos. Nueva luna, fiesta de las trompetas. ¿Qué proclamaban las trompetas? El comienzo de cada mes, se llamaba la nueva luna. Recuerda, el calendario hebreo, judío, era lunar. El nuestro es solar. Y se observaba la nueva luna con sacrificios por el pecado y holocausto con oblaciones. Entonces marcaba el fin de la estación de la cosecha y el primer día del calendario civil. Y preparaba al pueblo para las observaciones religiosas. El sonido de la trompeta era como la introducción, ¿no es cierto? Sobre todo el día de la expiación, uno de los días más importantes del calendario judío, y los tabernáculos. Oyeron hablar del shofar, ¿no es cierto? Se puso muy de moda hace unos cuantos años el shofar, ¿sí? En algunas iglesias tocan el shofar. ¿Qué es el shofar? ¿Alguien sabe lo que es el shofar? Es como un cuerno que hace el sonido del llamado. Exactamente. Sí, gracias, Claudia. Es literalmente el cuerno de carnero, transformado en instrumento. ¿Cuál es la diferencia entre la trompeta y el shofar? La trompeta es un instrumento de metal y utilizado para estos fines, como los que vimos recién, y el shofar es un instrumento, de cuero de carnero para funciones diferentes, en diferentes ocasiones. Para ocasiones militares, para convocar a la congregación, y se utilizó para la entrega de la Torá y para la caída de Jericó también, ¿no es cierto? Pero para nosotros la trompeta es mucho más relevante, porque anuncian también la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento y da comienzo a la fiesta de los redimidos. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Bien. Nos queda nos queda el día de la expiación, que es el día más solemne del calendario judío o hebreo. Es como también uno de los días más importantes del calendario, y se llamaba Yoma. Yoma significa el día. Y era la corona, el punto más alto del sistema de sacrificios. Era el equivalente a Isaías 53. Lo que es la profecía mesiánica. Entonces es el capítulo 16 de Levíticos. Era el día en que el sumo sacerdote tomaba todos los pecados del pueblo y ofrecía ese día, el día de la expiación, y eran los pecados del pueblo acumulados durante el año. Entonces era un día absolutamente solemne, no era festivo, no era como los otros de celebración, era de recogimiento y de tristeza, era de llamarse al recordatorio de que el hombre es pecador y necesita de Dios, pero también de un mediador, que era el sumo sacerdote, que entraba una vez al año al lugar santísimo. El único que podía entrar al lugar santísimo
era el sumo sacerdote, para realizar esto que era el día de la expiación, ofrecer por los pecados de todo el pueblo durante todo el año. Hasta acá llegamos, hasta acá llegamos. Ahora que están la mayoría de todos ustedes, les quiero compartir algo que es una bendición, que es lo que ocurrió, entre otras cosas, algo que ocurrió este fin de semana. Bueno, primero, oren al Señor para que lo pueda... Ahí está. A ver si lo puedo compartir. ¿Me siguen ahí? ¿Por qué está sin volumen? A ver. No lo está compartiendo. ¿No? A ver, a ver. No lo están viendo entonces. A ver acá. No. ¿Lo pueden ver ahí? No, ¿no? No. No. Perfecto. ¿Pero por qué? ¿Por qué será? Bueno, no importa. Lo que es... ¿Vieron? A mí me ven ahora, ¿no es cierto? Perfecto, no importa. Lo vamos a compartir con los directores. Algunas de las noticias ya las saben. Bueno, lo que ocurrió este fin de semana en realidad es que se firmó el convenio para la licenciatura, la maestría y el doctorado con la Universidad Light Pacific. Estuvimos reunidos con los directores de Light Pacific, con el decano y con el responsable de la parte hispana, y le comentamos y le mostramos el trabajo que estamos haciendo en la Argentina. Ellos están muy contentos con nuestra currícula. Básicamente estaríamos a la altura para calificar, porque ellos se manejan con créditos y nosotros con hora cátedra. Entonces básicamente con el contenido nuestro y la modalidad estaríamos calificados prácticamente ya para acceder a la licenciatura, a la maestría o al doctorado, después de la diplomatura de gobierno en teología, después del diploma del ITC. Así que es una gran noticia para todos nosotros, la celebramos. Quiero decirles que nosotros hace 25 años que estábamos esperando la facultad teológica que llegara a Argentina. 25 años. Así que básicamente lo que podemos decir es que es como el hijo de la promesa, que llegó después de 25 años. Bueno, dio a luz porque ya se firmó el convenio. Lo vamos a comenzar nosotros. En enero comenzamos ya le enviamos todo lo que ellos nos pedían, y ahora nos van a enviar los requisitos. Así que vamos a comenzar nosotros, y los próximos graduados del ITC van a tener acceso para, si quieren y pueden, hacer la licenciatura, el doctorado, con una facultad de reconocimiento, ¿verdad?, mundial, que es Light Pacific. Así que, bueno, oren porque lo que está ocurriendo en educación en Argentina es muy importante, es muy bueno. Esto no ocurrió antes. Esto es yo dije el otro día en el Abasto Hotel, en el encuentro que tuvimos hoy cuadrangular, es un hecho histórico, sin precedentes, y estamos muy contentos por eso, porque es el Señor que nos guía por este camino, es el Señor que obra, es el Señor que los convoca a ustedes, es el Señor que los llama a ustedes, es el Señor que nos llama a nosotros, y Él es el centro y el protagonista de todo lo que está ocurriendo en la Iglesia Cuadrangular en Argentina. Así que oramos al Señor. Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche una vez más, gracias por tu palabra fundamentalmente, por tu presencia sobre todo, por lo que estás haciendo en cada uno de mis hermanos, por el propósito que vos tenés para cada uno de ellos, por sus ministerios. Yo te pido, Señor, que vos confirmes cada día el propósito de su llamado,
Y te pido, Señor, que tengamos un fin de semana de celebración a tu nombre especial y digno de tu nombre y tu presencia, donde tu Espíritu Santo se pueda mover y transformar vidas y corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Dios les bendiga. La próxima semana no me van a ver, va a estar flop porque estoy viajando. Igual mañana oren por mí también, porque voy para Neuquén el sábado, por favor. Así que les pido y cuento con sus oraciones. Bendiciones. Dios les bendiga mucho. Bendiciones, gracias. Bendiciones, pastor, gracias. Bendiciones. Buen viaje. Buenas, muchas Gracias por el gracias. estudio de alumnos. Chao, chao, bendiciones. Bendiciones. Buen viaje en Neuquén. Ah, bueno, bendiciones, nos vemos. Nos vemos. Bendiciones, Juanjo. ¿Cómo va, Rubén? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, todo bien, todo bien. Bueno, Lindo a verte. viajar. Acá estamos firmes. Bueno, me alegro mucho. Saludo a tu esposa. Bueno, está acá escuchando. Bueno, un cariño grande. Bendiciones. Igualmente, saludo a su esposa, Rubén. Bueno, muchas gracias.